Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Tratando la Trata. Continuamos con muchísima ilusión con un nuevo capítulo en nuestra temporada #Conciencia Viva. Queremos generar conocimiento, queremos despertar curiosidad, queremos tener un pensamiento crítico frente a realidades que estamos viviendo en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y hoy tengo el verdadero privilegio de presentar a una amiga. Con muchísima ilusión queremos hablar en este día acerca del trauma. Y os quiero presentar a la doctora Becca Johnson. Como digo, ella es amiga, pero es que de verdad tiene más de 35 años de experiencia como psicóloga, directora clínica, escritora de libros. Lo podemos ver, El viaje de la esperanza, saliendo de la vida de explotación. Ella ha viajado por muchísimos países, genera herramientas a los diferentes equipos para tener habilidades para apoyar y acompañar a mujeres que han vivido situaciones fuertes de trauma. También es experta y a nosotros en Amar Dragoste nos ha acompañado para prevenir el trauma vicario. O sea, cantidad de cosas que podíamos estar hablando, no me quiero extender, pero de verdad, Becca, gracias por apartar este tiempo. Es para mí un honor que estés aquí en nuestro podcast. Pues gracias, pero yo pienso que el honor es mío. No, es un verdadero privilegio. Ella viaja de verdad, viaja por todos los países, creo que por más de 70 países en la lucha contra la trata, en el acompañamiento a víctimas que han vivido abuso, que han vivido explotación. Becca, me genera muchísima curiosidad. ¿Qué has visto en tanto viaje? Has visitado prácticamente el mundo entero. ¿Cuál es tu experiencia? Pues primero me gustaría decir gracias pues porque estoy tratando de hablar en español. Es cierto, es su segundo idioma. Ella está haciendo un verdadero esfuerzo, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a tratar de hablar en español, pero si en algo tienes que hablar en inglés, pues siéntete libre. Bueno, pues yo he visitado más de 70 países en el mundo y lo que yo he visto es la belleza de diferentes países, pero también yo he visto la tristeza, porque por ejemplo, la trata de personas es tan real, tan grande, el problema tan grande, y pues es la tristeza de ver personas explotadas, pero también hay la belleza del paisaje, de personas amables. Sí. ¿Cómo nace en ti ese deseo? Porque ya son muchos años, te has mantenido en esta lucha. ¿Cómo nace en ti ese deseo de querer acompañar a personas que han vivido una situación de trata, de abuso, de explotación? Pienso que es parte de mi personalidad. Siempre tengo ese corazón de misericordia, de ayudar a otras personas, de ayudar con su dolor, de su proceso de sanidad. Me gusta escuchar personas cuando necesitan alguien para escuchar. Sí. Wow. Gracias. Sí, yo puedo corroborar ese corazón de escuchar. Muchas veces te he llamado, Becca, tengo este problema, por favor, acompáñame, necesito encontrar salida, ¿no? O, gracias por tus consejos, mucho tiempo. Me gustaría que todas las personas que están escuchándonos puedan entender qué es el trauma. Sí. ¿Qué vive una mujer que ha sido explotada, que ha sido abusada sexualmente? Yo pienso que la mayoría de las personas en el mundo no entienden bien qué es el trauma. También los que han sufrido el trauma, porque la mayoría tienen vergüenza o sienten la culpa por lo que ha pasado. Y en realidad, la mayoría del tiempo, el trauma no fue su culpa. Y estoy hablando más del trauma interpersonal, no el trauma de un desastre natural o de otras cosas. Estoy hablando de cuando una persona exploita, abusa o usa a una otra persona. Y las personas que son las víctimas no entienden
que son víctimas piensan que, sí, la culpa es mía. Pero para entender trauma, pienso que es importante que personas, que nosotros entendemos que es más una cosa interno. Entonces no puedes decir, tú has experimentado o has tenido... O sea, no se me ve en la cara, ¿no? Sí, entonces es importante que entendemos que es una cosa muy profunda adentro, emocional. Y, por ejemplo, de los 7 categorías o síntomas de trauma, 6 de los 7 hablan de cosas internos, psicológicamente, emocionalmente, y solamente uno habla del trauma del cuerpo o físicamente o biológicamente. Entonces, pues como yo dije, la mayoría de las víctimas sienten la vergüenza y la culpa, aunque no es correcto o Evidente, claro. evidente. Y Becca, ¿cuáles son las consecuencias? He llegado a leer que el estrés postraumático que vive una víctima que ha sido explotada sexualmente es similar a lo que viven personas que han estado en una situación de guerra. O sea, es algo demasiado fuerte como para mirar a la ligera, ¿no? Y a veces escuchamos, por lo menos en España, no sé, en Estados Unidos, vaya, a ella no se le nota en la cara que ha vivido lo que tú me cuentas. O sea, hablamos de que el estrés postraumático, si nos puedes explicar un poco esa sintomatología de qué vive una persona con estrés postraumático y para que entendamos lo fuerte que es que es similar a cuando alguien ha estado en una guerra. Sí, y lo que yo he leído es que las víctimas de la explotación sienten más de los síntomas de ese estrés postraumático de los que estuvieron en una guerra. Entonces, y yo lo creo. Yo he tenido veces cuando una persona del policía me preguntaron, ¿esa persona está de verdad? ¿Está hablando sí? ¿O están lying? Mintiendo. Gracias. Por eso yo dije, no, es la verdad. Esas cosas pasan a los que han sido explotados. Y yo tengo una patrón que yo he visto muchas veces y me gustaría compartirlo. Claro. Ahora, ok. Lo que yo he visto es personas cuando han tenido un trauma. Y un trauma puede ser cualquier cosa. Para mí la definición de trauma es una cosa terrible, una cosa indeseable. Y entonces esa cosa es terrible y afecta a la persona más adentro, internamente, psicológicamente, todo eso que yo dije antes. Y ese trauma, esa cosa terrible, lo que yo he visto tantas veces, muchísimas veces, es que la persona piensa cosas o mentiras. Creen que yo tengo la culpa, yo no tengo valor, yo estoy estúpida o yo no puedo hacer nada bueno. No, muchas mentiras o pensamientos fuertes y los creen. Y yo tengo una lista de como 40 de esas mentiras o pensamientos muy comunes para víctimas. Y cuando yo he dado esa lista a víctimas de abuso sexual, de la explotación o la trata de personas sexualmente, todo el tiempo, cada vez las personas dicen, sí, yo he pensado más de 30 de los 40. Y la mayoría tienen 35
de los 40 mentiras. No Wow. deservo nada, no puedo hacer nada bueno. Sí, la lista es larga. Pero con esos pensamientos, el evento terrible, los pensamientos, mentiras, malos, y después los sentimientos de depresión, vergüenza, la culpa, miedo de que no miedo usualmente físicamente de amenazas, pero puede ser, pero Interno. interno, miedo de quién va a pensar otros de mí. Entonces, esos pensamientos de fuerte, de confusión, de otras cosas que yo mencioné, de allá, el evento, los pensamientos, los sentimientos, de allá es la conducta. Porque de esas cosas negativas, los pensamientos, los sentimientos, la persona quiere la respuesta de esos pensamientos malos y sentimientos es yo quiero sentir nada o yo quiero... No puedo sentir, ¿no? No quiero sentir quiero. esos, no quiero pensar y también, sí, yo quiero sentir mejor. Entonces, su conducta, drogas, Autolesiones. sí, mentiras en la vida. Puede ser que la persona es más... hace más cosas como explotación. Sí, pueden incluso llegar a explotar a otras personas. Puede. La situación. Sí, pero es las drogas, muchas cosas, conducta, de cosas que no son buenas. Entonces, ese es el patrón que yo he visto tantas veces. Y de allá la persona es más vulnerable ser una víctima otra vez. Y de allá sí. Claro. Entonces, una cosa más, estudios nos han mostrado que una vez que una persona es víctima, hay más probabilidad que la persona de ser Eso me ha traumatizado pasado, otra vez. Y Beca, además, cuando en mi experiencia, en el tiempo en el que he estado con mujeres que hemos podido construir la confianza y me han podido contar su historia, sí que es verdad lo que me estás diciendo, que finalmente me cuentan con muchísimo dolor cosas que han vivido de pequeñas. Fui abusada sexualmente, vivía en un entorno donde mi papá pegaba a mi mamá, no sé, diferentes cosas duras, con mucho dolor, y realmente llegan al final de contarte pues su vida, y en España fui víctima de trata. Y eso ya pasa como, y ya, ¿no? Lo siento como la última gota que colmó el vaso. Es decir, no solo han sido víctimas de trata, sino que vienen de una serie de acontecimientos traumáticos que se han ido acumulando y finalmente acabaron en una red, acabaron siendo explotadas sexualmente. Entonces, finalmente el dolor o el quebranto de una mujer que ha sido o que está siendo prostituida constituye muchísimos eventos traumáticos, y que es que de verdad, solamente con haber sido víctima de trata, el trauma es demasiado, demasiado fuerte. Beca, yo lo he contado en muchas ocasiones, no sé si en alguna vez te lo he contado. Antes nos hablabas de que la mayoría de los efectos son internos, mentalmente, emocionalmente, el estrés postraumático, y a veces hasta nuestro propio cuerpo, ¿no?, tiene cierta sintomatología. En una ocasión, que fue una mujer que pude acompañar, pero que fue un antes y un después en todo el tiempo que yo he estado luchando contra la trata de personas, y fue una mujer, una niña realmente, tenía 19 años, se llamaba Orie, y lo que vivió fue tan fuerte que su cuerpo no lo pudo soportar. Y después de estar unos meses en el hogar en el que yo estaba trabajando con ella, ella falleció. Su cuerpo no lo soportó.
y no sabíamos qué le pasaba, era demasiado difícil saber porque los médicos no encontraban una enfermedad y finalmente ella falleció y después los médicos, ya analizando, se dieron cuenta que el trauma había sido tan fuerte emocionalmente y psicológicamente que había desarrollado una enfermedad que rápido pues provocó que falleciera, ¿no? Fue algo demasiado doloroso en mí personalmente, porque ves las consecuencias de verdad tan fuertes que a veces no podemos imaginarnos que alguien está viviendo por dentro. ¿Qué piensas al respecto? No sé, que me gustaría que las personas que nos están escuchando puedan llegar a entender y cómo podemos, los que estamos alrededor, acompañarlas, qué herramientas necesitamos tener para que una mujer pueda salir. Tenemos el libro, ¿no? El viaje a la esperanza, para que una persona pueda salir de esa situación. Porque entiendo que el trauma no se va porque he logrado salir de la explotación, eso se queda dentro. ¿Cómo podemos acompañarlas? Pues primero quiero decir que sí, casi todos los que están en la trata o de personas, la explotación, han experimentado muchas traumas, no solamente un trauma, el trauma de la trata. Es lo que yo he visto en casi todo el mundo donde yo he ayudado o trabajado con diferentes ONGs que ayudan víctimas. No importa cuál país, y todas las víctimas, casi todas las víctimas han sufrido más de 5 o 7 diferentes tipos de trauma, especialmente desde la niñez. Pero para ayudarles, yo pienso que la primera cosa es que necesitamos entender el proceso. El proceso de después de un evento, no podemos, no podemos verlo externamente, como tú dijiste, es una cosa más interna, más psicológicamente, emocionalmente y todo Pero necesitamos entender que es normal que las personas tienen esos pensamientos de la culpa y la vergüenza y no podemos entender el poder de la vergüenza, de que las personas no comparten lo que ha pasado. Uh-huh. No dicen, yo he sufrido ese trauma terrible. Y entonces necesitamos entender, para ayudar a personas, necesitamos entenderles. Entonces necesitamos entender los pensamientos, las mentiras, los sentimientos comunes y que los patrones son su reacción a lo que ha pasado. Y este es para mí la primera cosa, porque es más importante que las personas que quieren ayudar tienen ese entendimiento, no solamente aquí, pero más la empatía. Que yo dice que necesitamos ser sensible al trauma, no solamente informado o consciente del trauma, pero necesitamos tener empatía. Con esas cosas pienso que es lo más importante. Yo he compartido antes una historia de una mujer que me acercó después de una conferencia y yo compartí algo sobre cómo es para las víctimas. La persona me acercó y me dijo, gracias. Y yo dije, pues gracias. Y la mujer me dijo, no, tú entiendes. Y yo dije, gracias. Porque para mí la cosa más importante es que las víctimas sienten entendido, sienten la empatía, que no vamos a juzgarles, criticarles, negarles, minimizar lo que están diciendo. Para mí es la cosa primero para ayudarles. Y Becca, ¿qué es lo más difícil en un proceso de recuperación? Yo pienso que es
negar o echar, tirar, no sé la palabra, las mentiras. Ujú. Porque de las mentiras vienen los sentimientos y vienen la conducta. Entonces, muchas veces yo hablo de, no, esa no es la verdad que tú eres estúpida. No es la verdad que tú tienes la culpa. Y yo sé que yo puedo decirlo miles de veces, pero la persona siempre necesita entenderlo, de llegar a un punto de creerlo por sí misma. Sí, hay muchas cosas porque no tengo tiempo para explicar todo y hay diferentes modelos de terapia para la recuperación de trauma y yo he hablado mucho sobre diferentes modelos de terapia. Yo he hablado mucho otras veces sobre cómo podemos ayudar. Pero para mí, primera cosa es que tenemos la empatía y la, la información para entender las personas, para tener más simpatía, más empatía. ¿Crees que el perdón, que puedan perdonar, es algo importante? Oh, sí. Pero, ok, una palabra, si yo tuve que decir todo en una palabra, es esperanza. Yo pienso que necesitamos darles esperanza, que hay un futuro diferente, que hay esperanza por una vida diferente, por sueños otra vez, porque para las víctimas no pueden soñar más, no piensan que hay cosas buenas para ellas. Entonces, esperanza, pero también el perdón es muy importante en el proceso de la recuperación del trauma, porque estamos hablando de ese trauma interpersonal. Pero es una cosa, pues me gustaría compartir un poquito sobre esperanza, porque hay un estudio que dice que cuando una persona no tiene esperanza o no siente que hay esperanza o es sin esperanza, ellos, es la palabra prestan, they borrow, Toman prestado. nuestra esperanza. Ujú. Si tú no tienes esperanza y yo tengo esperanza para ti, tú vas a seguir tratando de recuperar, de creer que hay la posibilidad de esperanza. Entonces, para mí, somos la gente que damos esperanza. Y este es un honor, es un privilegio. Y aunque yo he escuchado muchas, muchas historias como tú, terrible, es la esperanza de que yo puedo continuar. Me encuentro que, de verdad, con todas las supervivientes que he hablado, para mí son heroínas, porque tienen una absoluta fuerza. En español se dice como resiliencia, Sí. como esa capacidad de lo que prácticamente iba a destruirte, ahora es la mayor fortaleza que tienes. O sea, eres una persona que has superado una cosa muy fuerte y que incluso puedes hasta ayudar a otras mujeres. Para mí, o sea, son absolutas heroínas. A veces yo me veo escuchando eso y digo, ¿qué me pasaría a mí si yo llegara a vivir algo así? Pero de verdad puedo ver mujeres fuertes, resilientes, con una capacidad, con una fortaleza, con una esperanza, con lo llamamos como una nueva vida, nuevo comienzo, nuevas capacidades. Y eso para mí es lo más en esa capacidad, ¿no? que tenemos de recuperarnos. Pues hablábamos, ¿no? Con el apoyo, con terapia, con maneras, con personas especializadas en trauma, pero qué fortaleza, ¿verdad? De poder salir de una situación e incluso ahora tener esas fortalezas para poder ayudar incluso a otras personas. No solamente sobrevivir, pero super
pasar o... Sí, sobrepasar. Yeah. Entonces, para acabar, ¿crees que entonces el trauma es algo que se queda para siempre? ¿Es algo que nos va a acompañar? ¿Es algo que... ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo ves tú? Yo quiero decir que sale, pero en realidad a veces tenemos diferentes síntomas a diferentes veces en nuestra vida. Por ejemplo, una víctima que fue abusado sexualmente a la edad de 11, quizás cuando ella tiene una hija y ella llega a ser 11, quizás más ansiedad o algo, pero la persona tiene los recursos para, este fue el pasado y puede seguir. Entonces no dice que la persona va a ¿Olvidar? todo, pero que la persona puede seguir con su vida. Y yo creo que la sanidad es posible. Yo creo que una persona puede sobrepasar, no solamente sobrevivir. Y yo lo he visto como tú. Sí, yo tengo esperanza para ellos. Yo creo en la resiliencia. Y entonces, esto es porque yo puedo continuar, porque es un privilegio trabajar con esas personas, esas heroínas. Y sí. Me gusta verlo como cicatrices. Me gusta explicarlo así. Incluso a veces para sanar hay que volver a abrir una herida muchas veces. Pero cuando hablo con alguien que ha vivido una situación de trata, con alguna mujer que ha sido explotada sexualmente y que en ese momento duele mucho, duele demasiado, es como mirar al futuro y decir, mira, yo tengo una cicatriz en el pie porque una vez me caí en la piscina, me la tuve que volver a abrir porque cerró mal, va a doler mucho, pero sabes que llega un día donde eso se convierte en una cicatriz. No lo vas a olvidar, no tenemos ese botón al que podemos dar y eso no ha pasado y lo vamos a olvidar, pero no va a doler. Vamos a ver la cicatriz, lo vamos a recordar, incluso le voy a poder explicar a otra persona, sabes que yo viví por eso, yo pasé por eso, yo lo he vivido y mira, tócamelo, no duele, ¿no? Simplemente es una cicatriz y esas son marcas invisibles en heroínas que nos enseñan acerca de la superación y la capacidad de sanar, como tú hablas. Gracias por darnos, Beca, ese viaje a la esperanza, ese saber que detrás del dolor también hay sanidad y hay un viaje en ese camino, en ese proceso de sanidad. Y me voy a quedar con esa palabra y acabamos este programa, Conciencia Viva, generando esperanza. Hay esperanza y hay... Gracias por todo lo que nos has compartido y seguimos en nuestro podcast.